Cilindro iluminado con luz artificial. En esta práctica analizaremos las luces y sombras en un cilindro, que como veremos son muy diferentes a las ya vistas en un cubo. El procedimiento será el mismo empleado hasta ahora. Los objetos cuyas superficies tienen aristas presentan cortes nítidos entre la luz y la sombra como ya hemos analizado en el claroscuro del cubo, sin embargo los objetos con superficies curvadas presentan una transición suave entre la luz y la sombra. Si la luz nos permite ver la forma de un objeto, el claroscuro produce la sensación de volumen debido al juego de luces y sombras sobre ese objeto. Por ello, para reproducir correctamente el volumen de un objeto debemos valorar exactamente las intensidades de sus sombras, esto es lo que conocemos como valoración tonal y requiere de un examen exhaustivo del objeto en relación a la luz que recibe. Iluminación con reflector lateral. Este cilindro está iluminado en clave menor intermedia, menor porque no está el negro, e intermedia ya que las sombras se suavizan debido a la reflexión de la luz en la pared derecha y la mayoría de tonos están en la zona intermedia de la escala de 9 tonos. Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición o de medias tintas que puede variar en extensión dependiendo de la intensidad de la luz. Como se puede ver, el perfil izquierdo del cilindro está fuertemente iluminado por una luz directa y presenta un valor tonal muy alto cercano al blanco, y según desplazamos la vista hacia la derecha vemos como la intensidad de la sombra aumenta hasta llegar a aproximadamente la mitad del cilindro en el que la sombra alcanza su tono más bajo, es decir la sombra propia, y avanzando hacia el perfil derecho el valor tonal de la sombra vuelve a subir puesto que ese lado recibe la luz reflejada por la pared de la derecha que no aparece en esta fotografía. Esta misma luz reflejada es la que suaviza a la sombra proyectada por el cilindro sobre la mesa, aclarando también la sombra de la pared del fondo especialmente en el lado derecho. Iluminación sin reflector lateral. Este cilindro está iluminado en clave mayor baja, predominan los tonos oscuros, y alto contraste, es decir contiene el blanco y el negro, ya que la fuente de luz es puntual por proceder de un foco, lo que produce una iluminación intensa a la que se opone una sombra muy profunda. Como ya vimos con el cubo, al suprimir la pared reflectora el lado derecho del cilindro presenta una sombra de un tono muy bajo puesto que ya no está iluminado por la luz reflejada. El resultado es que la fuente de luz directa o puntual produce unos contrastes duros y bien delimitados entre la luz y la sombra, con una zona de medias tintas muy reducida, se puede apreciar que la mayor parte del cilindro está en sombra y solo hay una estrecha franja iluminada. La luz fuerte o dura consigue efectos de dureza y dramatismo. Comparación de entonaciones. A la izquierda, fotografía con la reflexión de luz producida por la pared de la derecha. En la foto de la derecha se ha eliminado la pared y por tanto no hay la reflexión de luz. Se puede apreciar el lado derecho del cilindro que en la primera foto está iluminado mientras que en la segunda permanece en sombra profunda. En el plano vertical, es decir el fondo, también aparece su lado derecho más iluminado en la primera foto debido a la reflexión de la luz que en el segundo caso es más oscuro. Cilindro iluminado con luz natural. En esta fotografía se puede ver el sencillo montaje preparado para la siguiente práctica que es el mismo ya utilizado para las prácticas anteriores. Esta vez iluminado con luz natural difusa. Iluminación con reflector lateral. Como la fuente de luz es difusa, produce unas sombras suaves, con una zona de medias tintas amplia y variada, es decir la transición de la luz a la oscuridad es muy paulatina y difuminada. La entonación general es en clave menor alta ya que predominan los tonos claros pero no contiene ni blanco ni negro. La luz suave consigue expresiones delicadas. Iluminación sin reflector lateral. La valoración tonal es en clave menor intermedia con tonos de escala baja aunque predominan los tonos de la parte intermedia de la escala sin el negro ni el blanco puros. Repasemos de nuevo los conceptos básicos. Luz, esta zona identifica la parte que recibe los rayos de luz de forma directa. En este caso es el lado izquierdo del cilindro. Su valor es de la escala alta. Penumbra, zona intermedia entre la zona clara y la zona oscura, o sea entre el perfil izquierdo directamente iluminado y la sombra propia en el centro del cilindro. Comprende gran variedad de grises de la escala intermedia. Sombra propia, es la zona que no recibe ningún rayo de luz, y se mantiene oscura. En el cilindro es la parte más cercana al espectador, aproximadamente en el eje vertical. Los valores están entre los de la escala baja. Sombra proyectada, es la sombra que produce el objeto iluminado sobre las superficies vecinas ya sea el plano de la mesa, paredes o más frecuente sobre otros objetos próximos.
Luz reflejada, área que recibe parte de la luz reflejada por alguna superficie cercana. En este caso, al no estar la pared reflectora derecha, esa luz es inapreciable, pero que sí es ostensible en la fotografía anterior. Imagen reflejada, es la que por efecto especular aparece inversa sobre la mesa en aquellos casos en que la textura de ese plano lo permita. Valoración tonal del cilindro. Confrontando las sombras del cilindro con la escala de 9 tonos, vemos que de izquierda a derecha los valores tonales bajan desde el 0 al 2, es decir, valores altos de la escala de Munsell. Alcanza el 5, su tono más bajo, un semítono, en la zona de sombra propia, y vuelve a subir, valores 4 y 3, por efecto de la pared deflectora. Es decir, que se produce una suave gradación en la parte alta de la escala. Valoración tonal del fondo. Como ya mencioné anteriormente, la luz reflejada, o su ausencia, afecta no solo al modelo iluminado sino también al fondo y al plano de la mesa, o hablando con más propiedad, afecta al entorno, al espacio que intentamos dibujar, el cual está ocupado por una atmósfera de luces, penumbras y sombras. En la foto se distinguen zonas que cumplen lo descrito. La parte del fondo y mesa más alejada de la luz principal tiene la sombra más baja, tonos 6 y 7. La parte central sube el tono, 3 y 4, debido a la luz que recibe reflejada del cilindro y de la mesa. Y en la parte superior derecha baja de valores intermedios, 5 y 6, donde esa iluminación extra no alcanza. En la mesa puede apreciarse que de izquierda a derecha hay una suave gradación desde el valor 5 al 6 que queda interrumpida por la imagen reflejada del cilindro que sube a un valor 4.